En mayo de 1955, Fidel Castro sale de prisión junto a su hermano Raúl y otros compañeros de lucha. Aprovechando la amnistía general, llega a México en julio de ese año para organizar la expedición revolucionaria que partiría a Cuba a finales de 1956 con el objetivo de derribar al dictador Fulgencio Batista. La acción clandestina se organizó en varios lugares, por ejemplo en la Casa de San Ángel, donde vivía el matrimonio de Alfonso Gutiérrez López, conocido como Fofó, y Orquídea Pino. También en la casa de María Antonia González, ubicada en Emparán 49 de la colonia tabacalera, donde se conocieron el Che y Fidel, y donde además Raúl le presentó a Arsacio, el luchador mexicano que tenía una imprenta. Es el taller tipográfico de la familia Antonio Vanegas Arroyo. En este sitio no solo guardaron armas, también imprimieron folletos, casetas, volantes y sobre todo los primeros manifiestos del 26 de julio. Este lugar fue clave para los revolucionarios. Se imprimieron los bonos para recaudar fondos y también se imprimieron el primero y segundo manifiesto que se mandaron a Cuba. Entre estos polvosos anaqueles que contenían los clichés del ilustre José Guadalupe Posada, los futuros expedicionarios pasaron largos meses y aquí se sentían seguros. Que era buena persona, pero muy exigente, muy estricto en todas sus cosas. Y porque llegaba a la hora que llegara, allá en la imprenta los juntaba a todos y les platicaba cómo iban los planes. Esta familia aún conserva la pijama y una de las camisas que usó Fidel, el capote con el que aprendía Raúl a torear, la mochila del Che, así como fotografías y otros tantos recuerdos. Irma, una de las hermanas del luchador Arsacio, tenía entonces 25 años. Y estos pisos no eran así, tenían sus polines y arriba sus maderas. Y allí alzaron todo y allí guardaron las armas porque la federal andaba atrás de ellos. Esas armas nunca fueron descubiertas por la Policía Federal, tal vez porque el número 27 de la calle Penitenciaría se identificaba con la imprenta Vanegas Arroyo, en apariencia un lugar muy tranquilo. Aquí también está la casa donde los expedicionarios se reunían y desde aquí los hermanos Arsacio y Blas los apoyaban. Arsacio los acompañaba al gimnasio de Valderas y también al cerro de Chiquihuite, donde los entrenaba en defensa personal. A su vez, hacían prácticas de tiro y fue durante un entrenamiento en el rancho Santa Rosa en Chalco, Estado de México, donde detuvieron a más de 20 de ellos. En un inicio se les creía miembros de una organización delictiva que se dedicaba al contrabando de mercancías de Estados Unidos, y Fidel y sus compañeros fueron trasladados a la estación migratoria de la calle Miguel Schultz. Cuando ya descubren el centro de operaciones y ya viene hacia Ayotzingo, la Dirección Federal de Seguridad, integrada por 25 jeeps aproximadamente, y ya vienen hacia Ayotzingo, Fidel Castro le dice al jefe de la policía: quiero pedirle una cosa, permítame ir con ustedes al lugar donde están ellos para evitar allí un enfrentamiento. Fueron liberados gracias a la intervención del general Lázaro Cárdenas y pocos meses después, la madrugada del 25 de noviembre, partieron desde Tuxpan hacia Cuba en un yate de apenas 13.25 metros de eslora y 4.7 metros de manga. Ahí viajaron 82 hombres con las armas que Antonio Conde, el cuate, ayudó a comprar. La parte primordial eran las armas. Y luego el barco, el yategrama, que Fidel me lo pidió para hacer la travesía y traer al contingente de expedicionarios. Una travesía muy tempestuosa, pero esos 82 hombres consiguieron llegar. ¿Qué motiva a Fidel a organizar la expedición de los revolucionarios y acabar con el régimen de crímenes e injusticia de Batista? ¿Por qué siempre pensó Fidel que México era el lugar ideal para organizar la expedición? ¿Cómo fue la infancia del líder de la Revolución Cubana?
quiénes eran sus padres, de dónde vienen y cómo surgen sus inquietudes políticas, porque sus ideas han nutrido e inspirado a generaciones. Vamos a intentar responder a esas y otras preguntas con Emma Castro Ruz, hermana del líder histórico de la Revolución Cubana. Emma, de veras que es un tremendo placer, un gustazo tenerla aquí en Tras el Telón para conversar del hombre que es considerado el estadista más importante del siglo XX, su hermano Fidel Castro Ruz. Empecemos justamente con su opinión sobre, para usted, ¿quién es Fidel Castro Ruz? Bueno, para mí es un hombre bueno, un hombre excesivamente carismático, un hombre que ha tenido el sueño y por lo que ha luchado tanto de un mundo mejor, de un mundo más justo, de que haya igualdad para todos y ha luchado siempre por eso, creo que lo ha conseguido. Ustedes compartieron muchos años en la infancia, en la juventud. ¿Qué recuerdos tiene de esa época? Recuerdo que cuando nos reuníamos en Vidán, en el rancho de vacaciones, pues sí, nos íbamos a nadar al río. Había una poza, el charco del Jobo le llamábamos, y ahí mi mamá nos llevaba a nadar, a jugar, lo que hacen los muchachos, ¿no? En las noches pues acostumbrábamos a jugar pues juegos así como parchís, lotería, juegos de mesa. Juegos de mesa. Él nos iba a visitar, el Colegio Belén y las Ursulinas quedaban cerca. En La Habana. En La Habana. Nos iba a visitar. Él le caía muy bien a las monjas, ¿no? La priora me decía, qué simpático tu hermano, con la seguridad que me dice que él algún día va a ser presidente. Entonces, eso fue siendo ustedes jóvenes, sí, estudiando. Sí, chamaquitas. Entonces, y por ejemplo, que llegaban las vacaciones, entonces nos íbamos con él nos recogía, nos íbamos a Vidán en tren, nos íbamos a Oriente en tren. Emma, ¿y de dónde surgen las inquietudes políticas de Fidel? Cuando él entra a la universidad ya empieza a participar en actos, a tener otras amistades de todos tipos, ve la realidad del país desde la universidad como todos los estudiantes. Además, la Universidad de La Habana era muy combativa. El cambio de bachillerato a la universidad es bastante fuerte, sobre todo si viene de un colegio confesional, que es otro tipo de compañeros, ¿no? Estudió Derecho. En realidad la que decía que él iba a estudiar medicina, que seguro iba a estudiar medicina era mi mamá, porque desde chico, como él es muy inquieto y le gusta saber, él tiene siempre mucha ansia de conocimiento, entonces mi mamá decía, no, es que Fidel habría de chico lagartijas a ver qué tenía dentro. Que yo sepa, él siempre escogió Derecho, ¿no? Él siempre Además, sabía. eso es más ad hoc a sus planes, a sus pensamientos, lo que él tenía planeado, ¿no? Justo de eso que usted nos hablaba, de ese Fidel combativo en la Universidad de La Habana, le propongo a usted y a nuestra audiencia que veamos estas imágenes de ese entonces. Las demostraciones se desarrollan en la Universidad de La Habana, donde el dirigente de la revolución reclutó sus primeros partidarios para combatir a Batista cuando éste se adueñó del poder en 1952. Emma, y justamente después de ver estas imágenes, ¿qué recuerdos tiene usted de aquella época? ¿Cómo reaccionaron sus padres entonces? Cuando la expedición que se estaba organizando para ir a Santo Domingo, me acuerdo que a mis papás le avisó a alguien de que Fidel estaba en esa expedición, que estaban en un lugar que se llamaba La Chiva, por allá por Antilla, una parte de Oriente. Entonces mi papá pues le dijo a mami, le dijo, ve a ver a tu hijo, a ver en qué está ahora. Y entonces yo acompañé a mi mamá, cruzamos parte de la bahía de Nipe en una lancha. Entonces llegamos al lugar que le decían La Chiva. Mi mamá pidió que le consiguieran allí hablar con su hijo, Fidel Castro. Y en eso pues llegó Fidel. Y en vez de mi mamá convencerlo a él, el que convenció a mi mamá. ¿Cómo estuvo eso?
No, porque mi mamá decía, pero tú estás loco, ¿cómo te vas a ir? Pero vieja, no va a pasar nada. Y le explicó, ¿no?, el motivo de la expedición. Y entonces a mí me hizo gracia porque mi mamá iba a convencerlo a él de que se saliera de eso, y el que convenció a mi mamá, pues fue él. Cuando se radicaliza esa lucha estudiantil, esto lleva al asalto al cuartel Moncada. ¿Cómo reaccionaron ustedes? Bueno, usted estaba en La Habana, los padres estaban en Virán, son 7 hermanos. ¿Cómo se enteraron de que esto estaba ocurriendo? Bueno, mira, yo recuerdo, yo me gradué un 12 de junio del 53. Buena memoria. Y recuerdo que cuando yo llegué a casa de una hermana, allí en La Habana, me sorprendió ver a Fidel con 2 amigos más que estaban con un mimeógrafo en la terracita, tirando algo así como, no sé si era un periódico o papeles, sencillamente, no sé. Y entonces, bueno, al día siguiente, a los 2 días, yo me fui a Virán y mi papá me preguntó, ¿viste a Fidel? Le dije, sí, ¿qué hace? Pues no sé qué hace. Pero bueno, mi papá sospechaba, ¿no? Él me manifestó que él sospechaba que Fidel estaba en algo. Le dije, ay, no, para nada. Entonces, llegó el 26 de julio, sí, ya estábamos en Virán, pues eran vacaciones. Y entonces, por radio oímos que había habido un asalto. Y mi papá me llama y me dice, yo tengo el presentimiento que este muchacho es el que está metido en eso. Y le dije, no, pero ¿por qué piensas? No, papi, no, olvídalo. Entonces, imagínate cuando dan el nombre que sí, que se llamaba Fidel, y lo tomaron preso. Y no solo Fidel, estaba también Raúl. Exacto. ¿Sabía su papá que estaba Raúl? ¿Sabía su mamá? No sabían, pero después llegó una amistad de Santiago a pedir que que sabía dónde estaba Raúl, que si le daban 10.000 pesos, que era muchísimo dinero. Sí, podrían liberarlo del un cabo, que un cabo sabía dónde estaba y que pedía ese rescate. Entonces mi papá, por supuesto que todos nos dimos cuenta que eso era una patraña, un chantaje de ella. Pero supimos que ya, por lo menos supimos que Raúl estaba en eso, ¿no? ¿Pero cómo se enteran que están presos? ¿Lo escucharon en la radio o vino alguien a decirles? No, por radio ya daban noticias a quienes estaban presos, ¿no? ¿Qué hicieron? Y ellos, la suerte que los 2 salvaron la vida, ¿no? La orden era matarlos. Sí, pero se han salvado de tantas cosas. Esa sería la primera. Tantos intentos, asesinatos contra el comandante. Tanto que los 2, yo siempre digo que qué cosa tan extraordinaria que se salvaron los 2 del Moncada, se salvaron de la expedición del Granma, se salvaron de la Sierra, Fidel de tantos atentados que se han preparado contra él. Entonces yo digo, bueno, ¿será que mi mamá se la pasaba rezando? Mi mamá todos los días rezaba el rosario por sus hijos, prendía veladoras, hacía todas las novenas a todos los santos, pidiendo protección del cielo para ellos, ¿no? Y bueno, no sé si fue eso lo que funcionó, pero así fue. O sea, que ellos sospechaban también que Raúl estaba en esa lucha. No, para nada, eso sí fue una sorpresa. ¿Y cuando lo descubrió su papá, qué pensó? No, pues ¿Cómo sí, reaccionó? mi papá lloró, y entonces él dijo, pensar que yo le entregué al pequeño
para que hiciera de él un hombre y me lo ha llevado al matadero. Claro, porque además era un montón de gente Sí. en la calle muerta. Había muchos muertos, entonces, y yo hoy en día, cuando he comentado eso con Raúl, le digo, mira, si estuviera el viejo vivo, mira qué sorpresa, ¿a qué matadero te llevó? Claro, Sí. Raúl hoy es presidente de Cuba. Exacto, pues sí. Pero eran tiempos muy duros, Sí, eran tiempos de muy duros. muchos muertos en la calle. Además, mucha tortura, sí, exacto. crímenes por donde quiera en Además, Cuba. para mis papás todo eso era sorpresivo. Nunca se imaginaron esas cosas, ¿no? Eso no cabía en su cabeza. ¿Cómo vivieron ustedes esta parte en que Fidel y Raúl están presos en la Isla de la Juventud? Tengo entendido que usted los fue a visitar varias veces desde La Habana y su mamá desde Oriente. Sí, porque como yo vivía en La Habana, ¿no? ya yo estaba en la universidad, entonces cada vez que se podía pues íbamos a verlo, íbamos bastante a la isla y en una ocasión pues también llevamos a Fidelito. Al primer hijo de Fidel. Sí, Fidelito, que era un niño encantador, muy lindo, muy inteligente, muy simpático, y entonces me recuerdo que a la entrada del penal él llevaba una pistola de juguete. Entonces un oficial que había ahí en ese momento en la puerta le dice, no puedes entrar con eso al penal. Dice, ¿cómo si con esta pistola yo voy a matar a Batista? Eso dijo Fidelito. Sí, entonces dice el oficial, dice, ni hablar, no se puede negar que hijo de gato caza ratón. Tal cual. Entonces, bueno, le devolvieron su pistola al salir, por supuesto. ¿Cómo eran esas convivencias? ¿Usted hablaba con ellos? Sí, ¿Con mira, Raúl? al principio cuando estaban todos juntos, recuerdo que era como un mostrador, una barda ancha, y después cuando a Fidel lo separan del grupo... Claro. Estuvo aislado unos meses. Sí, fue aislado, después pasó Raúl con él, entonces ya era visita privada de Fidel, ya no querían que se juntara con los compañeros, ¿no? Entonces que se viera. Entonces ya era privado Raúl, Fidel y nosotros, ¿no? En una ocasión, antes de que estuvieran solos, recuerdo que Raúl me dijo que ya tenían un himno y muy bajito se acercaba y me lo estaba cantando. Emocionante. Sí, o sea que, y yo después lo escribía, así, saqué un lápiz y escribía para Dar a tener, conocer. ¿no? la letra, y ya después pues se ocuparon de hacerlo llegar a quien tenían que entregarlo y que... Y así surgió el himno el 26 de julio, surgiera el tras himno. esas rejas. Sí, así fue, Luego ocurre la amnistía sí. y ellos llegan a México. Pero primero llegó Raúl Castro, el presidente, después llegó Fidel y después llega usted. ¿Cómo fue esa convivencia? ¿Qué fue lo que vivieron en esos meses? Bueno, primero, claro, Raúl vino, ellos salieron en mayo, en junio vino Raúl, Fidel en julio. Yo llegué eso fue el año 55. Okay. Yo llegué en octubre, 12 de octubre de 56. Yo le traía a Fidel unos mensajes que le mandaba Piazzo, un abogado que había sido socio de él en un buffet, ¿no? Diciendo que ahí en el grupo había un chivato, como decían, y que le dijera a Fidel que se cuidara, que estaba infiltrado. Entonces yo le traje ese mensaje a Fidel y parece que efectivamente sí, era cierto. Y pues después, ese mes y medio de convivencia, falleció mi padre. Y esa noche Fidel se quedó a dormir en la casa donde nosotros estábamos con el matrimonio Alfonso Gutiérrez, que era mexicano, y su esposa cubana, Orquídea Pino. Que fueron de gran ayuda para Fidel y Raúl cuando fueron llegaron. una gente muy, muy atenta con nosotros. Y esa noche ellos, Raúl y Fidel, se quedaron a dormir ahí. Y a la mañana siguiente van a buscarnos a mi hermana chica, Agustina y yo, para que Fidel quería hablar con nosotras. Y yo dije, ay, qué cosa rara, qué habrá pasado, ¿no? Y entonces Fidel empieza, Emma,
ustedes vieron a los viejos antes de venir, por supuesto, hasta 2 días antes, que ellos se regresaban de La Habana a Oriente. ¿Y cómo lo viste? ¿Cómo viste al viejo? Lo vi muy bien. Él empezaba gripa, pero bien. Dice, pero, y yo lo veía así, pero que no sabía qué decir. Entonces yo le dije, ¿no me vas a decir que mi papá se murió? Entonces dijo, sí. Pero yo me di cuenta por la actitud, por la cara de angustia, de cómo decirlo, ¿no? Y después, entonces en ese momento le dije, pues yo me voy. Mi papá había muerto el día anterior, el 21 de octubre. Entonces le dije, me voy. Dice, no, tú no te puedes ir ya. Digo, ¿por qué no? Dice, porque tú has estado con nosotros, ya sabes algunas cositas, te van a agarrar, te van a torturar para que hables, para que te vas a ir, te tienes que quedar hasta que esto termine. Dije, bueno, ¿y cuánto tiempo va a demorar esto? Entonces se puso así a pensar, dice, yo le calculo 3 meses, 3 meses y medio. Por supuesto fue para que yo no diera lata, ¿no? Entonces, decía, bueno, eso me puedo quedar, claro que sí, bueno, ya, no me podía ir, pues sí, 3 meses, muy bien. Y entonces, pero bueno, me tuve que quedar 2 años, 3 meses. Hasta que triunfó la revolución. Hasta que triunfó la revolución, sí. Ya. Justamente del triunfo de la revolución, quiero que veamos este video donde Fidel habla, o más bien describe la revolución cubana. La invito a que la veamos juntas. ¿Qué revolución fue más noble? ¿Qué revolución fue más generosa? ¿Qué revolución respetó más al hombre? Y no ya como revolución victoriosa en el poder, sino desde nuestra propia guerra, desde nuestra propia lucha revolucionaria que estableció principios inviolables. Porque lo que nos hizo revolucionarios fue la repulsa a la injusticia, la repulsa al crimen, la repulsa a las torturas. ¿Usted alguna vez se imaginó que su hermano Fidel iba a liderar la revolución cubana? Mira, por lo menos sabía que iba a liderar algo muy importante. Grande. Porque yo recuerdo cuando yo tenía 14 años que él estudiaba todo el día porque quería acabar en 1 año y medio la carrera. Fidel... derecho, que es una carrera difícil. Derecho civil, derecho diplomático, administrativo. O sea, Fidel examinó como 50 asignaturas en 1 año y medio estudiando solo, Nada lo distraía de ahí. En la noche, estudiar todo el tiempo, nada, sin ninguna distracción. Eso lo tengo muy claro, pero como si lo estuviera viendo en este momento. Ellos tenían planeado, él y su esposa, Mirta, tenían planeado que cuando él terminara iba a conseguir una beca para estudiar en la Sorbona. Y claro, pues es un papel muy agradable, pues poder ir a estudiar allá, los dos estaban muy contentos con eso. Pero un día en la tardecita, Fidel deja el libro, se para, ¿sí? Dice, Mirta, yo no me voy a ningún lado porque estoy equivocando mi destino. Y él se puso muy firme, no me voy, voy a acabar la carrera, voy a participar en la política, me voy a postular para representante y ahí haré mi lucha. Entonces, o sea que, y lo cumplió. Emma, justamente a propósito de eso, usted le ha escuchado decir que Fidel siempre fue un hombre muy previsor, es un hombre previsor. Quiero invitarle a que veamos lo que dijo en el año 72 sobre las revoluciones en América Latina.
Nosotros consideramos que este continente tiene en su vientre una criatura que se llama revolución, que viene en camino y que inexorablemente por ley biológica, por ley social, por ley de la historia, tiene que nacer. Y por eso ahora le pregunto, ¿alguna vez usted dudó de Fidel? No, nunca, no dio motivos. Sí, nunca dudé yo. Ni en los momentos difíciles. Porque él es una persona que yo siento que él es una persona que cuando se fija una meta pone mucha intención en lo que en esa meta, ¿no? Y pues la prueba está que ha hecho cosas que uno dice, ¿cómo es posible? Tú ves lo del Granma, como él planeó venir a México en un año, y que sería un año, 3 meses, algo así, poder organizar 82 hombres, entrenarlos, conseguir el barco. Emma, y antes de irse ellos al yate Granma, esa gesta heroica tan grande como todos describimos y que usted tanto nos ha insistido en esa frase, ¿ellos fueron a despedirse de usted? Sí, fueron a despedirse a la casa de todos los que estábamos ahí, ¿no? Y de Fidel, pues tenía que despedirse Fidelito, que estaba aquí, había venido a ver a su papá quería verlo. Y fue una despedida, bueno, Raúl sí me dijo, se estaba cambiando de ropa, entonces se ponía sus botas y decía, el que se quite estas botas, hombre muerto. Entonces se quitó la camisa y dice, toma, te la regalo, te la dejo el recuerdo. Y después me pidió, dice, te voy a pedir un favor muy grande. Si nosotros morimos, primero te voy a decir una cosa, si esto triunfa, olvídense de Virán, porque va a haber reforma agraria. O sea, la hacienda de Virán ya no va a ser de ustedes. Ya no va a ser de nosotros, sí, porque era nuestra herencia, ¿no? Entonces me dijo, pero eso sí, si yo muero y esto no triunfa y yo muero, yo quiero que la parte de mi herencia se la den a Temis Tassendi, la hija de José Luis Tassendi, que murió en el Moncada, porque él era padrino de la niña, y su papá, ellos tenían él adquirió el compromiso cuando el Moncada, que si él moría, Raúl se ocupara de Temis, y Raúl lo cumplió. Entonces, y yo pues le dije, puedes estar tranquilo que yo lucharé por eso, de que esa parte de tu herencia se le entregue a Temis. Y bueno, pues después de eso ya se fueron, pues valiente uno, ¿no? No hubo llanto ni nada porque no es el momento, ¿no? Hay que darle fuerza. Además, ellos te daban como mucha fuerza, mucha seguridad. A los pocos días, cuando salió en el noticiero, no era el noticiero, el periódico de las noticias de la tarde, algo así, Últimas Noticias, de Excelsior, no me acuerdo, que salía en las tardes. Me acuerdo que íbamos en el carro, en lo que es Churubusco Insurgente, íbamos por Insurgente y el letrero enorme, media página del periódico, decía, muerto Fidel Castro. ¿Usted lo creyó? Yo dije, están locos que va a morirse Fidel, para que veas el optimismo. Yo no sé si era optimismo de juventud o de qué, que si están locos, que se va a morir Fidel. Y entonces, al día siguiente me fui con Alfonso Gutiérrez, el dueño de la casa, me acompañó a los periódicos, entonces le dije, no, yo vengo a declarar que están vivos, que ya ellos llegaron y están vivos y están los hombres sobre las armas, y empecé a inventar cosas de que todo era maravilloso, los pobres lo que estaban pasando. Entonces me atreví porque te lo juro que yo estaba, no sé, las mujeres tenemos un sexto sentido. Es cierto. ¿Verdad? Entonces mi sexto sentido me decía que eso era imposible. Y así fue. Pero hay que tener fe. Y oye, como me decía mucha gente, funcionarios inclusive, recuerdo un embajador muy querido mío que un día me dice, llegaba de Cuba aquí a México, me dice, la verdad que cuando uno está medio deprimido o preocupado, hay que hablar con Fidel, porque te sube la moral
y regresa uno lleno de ilusiones de que todo es muy bien. A propósito de eso y de los 90 años de Fidel, si él estuviera ahora mismo viendo Telesur, ¿usted qué le diría? Pues le diría, bueno, que muchísimas felicidades, que todos los días rezo en la mañana y en la noche por él, para que Dios le dé mucha salud, conservando esa memoria que tiene, esa inteligencia, porque en realidad uno existe mientras pueda pensar y razonar. Así es, Emma, muchas felicidades para el comandante Fidel y que vengan muchos de esos buenos años que usted está deseando aquí. A usted muchas gracias por compartir con nosotros hoy en Tras el Telón. Gracias. Por eso consideramos nuestro deber más elemental y nuestro deber más sagrado con ustedes, defender la revolución aún al costo de la vida.